Viviendo en la línea dura de la vida. Un relato escrito, leído y grabado por Luis Brenia. Viviendo en la línea dura de la vida. Este relato se halla alojado en el tercer tomo de mi trilogía titulada Evangelio Confidencial de un Obrador Bipolar y dice así. El sujeto, que fue dado de alta el 5 de agosto de 1999 a las 11 de la mañana de un luminoso miércoles, abandonó las dependencias psiquiátricas del Hospital de Santa María fuertemente dopado con Jadol, cipresa y Transilium, apoyado como un zombi, el paso inseguro, la cabeza adelantada por el torpe cuerpo encorvado, la lengua trabada, en el incondicional brazo de su anciana madre. Con las nociones aún demasiado perturbadas por el sufrimiento de un colapso mental de órdago, inesperadamente se topó de golpe con el agradecido y relajante colorido de las ramas de los árboles, que se mecían libres como mechones al son salvaje de la suave brisa matutina. Y semejante refresco sonó en sus ojos como un bello canto a la vida, debido más que nada al fuerte contraste cromático de aquella naciente alegría de la saludable intemperie, para con la profunda tristeza soportada en su celda durante más de 30 días, entre la gélida ausencia de colores que no fuesen los azules pálidos de los pijamas de los internos, los anodinos blancos de las batas de los médicos y los homologados verdes funestos de los uniformes de los celadores. A continuación, subieron al autobús que conduces y que cubre el itinerario de la línea 47 y se apearon más tarde, como era lo usual en él antes de la crisis, en la parada de la estación ferroviaria. Lo que fuera de ellos a partir de ahí no viene al caso. Lo conocías de vista, aunque su recobrada presencia ahora sea una novedad, porque hacía ya mucho tiempo que no coincidíais desde que lo ingresaron y se reincorporó a su rutina laboral. Vuestra escasa relación se remitía únicamente al cívico intercambio del escueto saludo cuando subía y a la correspondiente despedida cuando se apeaba. Recordarás que solía abonar su importe exacto y que un poco te sonreía entre comedida y tímidamente mientras le extendías el billete. Parecía así habitar detrás de una distancia inexpugnable que siempre detestabas por ese afinado olfato femenino que raras veces te falla, y también que dejaba entrever en su comportamiento como entrecortadas aprensiones y tics que siempre te sirvieron para no bajar de un instante la guardia ni rebajar las cívicas distancias consuetudinarias. Por lo demás, era correcto, demasiado correcto, a decir verdad. Más de una vez sospechaste que conocía el dedillo tus turnos y que subía concretamente a autobús preferentemente por ti, por el placer de cursar una y otra vez la misma monotonía hermética. Y casi te atreverías a añadir que en ese protocolo fronterizo se daba una componente de atracción que sólo se quedaba congeladamente en eso y nada más. También tienes que reconocer que en algunas ocasiones te molestases discretamente en ladear el retrovisor interior para poder verle de reojo y que no puedes asegurar que no te cazase en ello. Ahora que te paras a pensarlo. Ya se comprende que lo hacías mayormente por seguridad, aunque también debes reconocer que había asimismo algo de neta curiosidad, tal vez recíproca, me permito apuntar. El sujeto, ahí donde le ves, no hace falta que te lo diga a través del auricular que te comunica con la central, ahora que no nos oye nadie, es un superdotado, una inteligencia brillantísima y demasiado peculiar. Y entonces es difícil precisar tanto el tino como los alcances de su perspicacia. No es extraño que su mutismo te alertara un poco, pero es muy posible que el sujeto no lo viera así. Es un enfermo bipolar, ¿lo sabías? Un maníaco depresivo, milagros. Nada menos. Y tranquilízate y no dejes de prestarle tu atención al volante, no un psicópata. Él sabe mucho mejor que tú y tal vez que nadie lo que es un psicópata, pero te enumeraré las 3 primeras cualidades que caracterizan al psicópata para que las compares con el sujeto y te des cuenta de que no se adecua estrictamente al perfil. Puedes conducir tranquila. En primer lugar, el psicópata ve al otro como su presa,
No consideres ahora tu corta, escasa e intermitente historia para con ese hombre. Admite que no te sientes amenazada y que por el retrovisor interno puedes advertirlo con la cabeza apoyada contra el cristal, en el penúltimo asiento de la fila de la derecha, junto a la puerta de salida, como absorto en la contemplación del paisaje. En segundo lugar, el psicópata es un ser carente de empatía, y por lo que has podido apreciar en él cuando, como tantas veces, le has picado el ticket después de su consabido tímido buenos días, como buscándote en un hilo de luz tras las rutinarias gafas de sol, y su taimado rubor entonces, cuando por cortesía se las alzaba para ofrecerte la naturaleza de sus ojos, se podía sostener todo lo contrario. Y en tercer lugar, la más oscura, porque es la que más posibilidades de confusión te podría desatar. El psicópata es una persona que se sitúa por encima de las leyes y las convenciones sociales para imperar a su capricho, por lo que suele ser muy insociable. El sujeto sí es innegable, de hecho, la única compañía que le conoces es la de su madre. Es un individuo muy arisco e insociable, no hace falta catalejos para verlo. Milagros, pero en lugar de transgredir las leyes, las soporta como mal puede. Esto es, con mejor o peor ánimo que, por cierto, le dinamitaron hace 11 años. Piénsalo. No puedes sostener lo contrario. Nunca se ha metido contigo ni te ha molestado conscientemente lo más mínimo, ni ha perdido las maneras. Solo es un enfermo, no me parece justo emplear el menoscabante término mental, por lo que propondré el calificativo de anímico, que tipifica, mejor dicho, disturbio, que probablemente sabe mejor que nadie lo que es un psicópata. De hecho, en cuanto se apee el autobús, ya sabes, junto a la iglesia de Santo Domingo, como todos los días a esta hora más o menos, se las verá ineludiblemente con él. No tienes ni idea de lo que te estoy diciendo, Milagros, pues te sobrepasa con creces, pero ¿qué puedes conocer en firme de él? En verdad solo puedes augurar que se trata de un atípico alto ejecutivo, pero caben tantas cosas detrás de esa información. Es seguro que apenas le conoces, por lo que te diré que es Alfredo Suárez Orbegozo, el hombre que hasta hace poco tiempo ocupaba el cargo de redactor jefe del Siglo XXI español, y que se desplaza hasta Santo Domingo para cumplir con sus obligaciones periodísticas y algo más. Pues en esa parada, a donde se encuentra la sede principal del diario, y algo más que no sabes cuánto ignoras qué puede ser, porque, como te revelé antes, y no lo dudes un ápice, te sobrepasa olímpicamente. No obstante, y por si albergaras alguna incertidumbre al respecto, escucha con atención el discurso que concienzudamente te he preparado y grabado. Es sabido de todos que, aunque no está acabado, Alfredo Suárez Orbegozo ya no es el mismo que aquel joven lleno de energías que se iba a comer periodísticamente el mundo con su personal estilo en el arte de registrar y catapultar, tanto dentro como allá de nuestras fronteras, las noticias, sino un frustrado de la vida, un perdedor, o algo aún peor que eso. Lobuzcime se llama el psicópata precipitante de su debilidad. ¿Te suena? Ya veo que no. Grosso modo, la historia de ambos es esta. Fue en las postrimerías del siglo pasado cuando Alfredo Suárez Orbegozo tomó posesión del asiento directivo que hasta hace poco ostentaba. La cuota de lectores se dobló en el tiempo récord de 4 hiperactivos años, y nadie ponía en tela de juicio entonces, hoy ya es puro olvido o algo aún peor, que el mérito del fenómeno era principalmente suyo. Eran, pues, buenos tiempos para un Suárez Orbegozo feliz y colmado de reconocimientos, apoyos de todas las índoles y respetos incuestionables, a pulso ganados e incluso, si me aprietas, inmerecidos. Desmesurado me atrevería a sostener que aplaudían su labor a la que se entregaba en cuerpo y alma. Nadie hubiera podido predecir entonces que aquella merecida racha, merced a las tamañas injerencias de las huestes de Lobuzcime, le duraría escasamente, para ser más preciso, apenas nada, aunque él tardaría un poco aún en caer en la cuenta de todo, justo cuando ya le hubieran tocado los hipersensibles entresijos de su gran amígdala y fuera ya demasiado tarde para volverse atrás. El siglo XXI español era filial del Correo del Oeste, que a su vez era subsidiario del grupo Epsilon Telecom, conformado por el holding ítalo-franco-germano Harman Inc. Corporation y el consorcio británico McManaman United Limited, adquirido hace ya 10 años a través de una persistente OPA hostil por los austríacos de Norton y Feldman.
El caso es que a la dirección del diario de Suárez Orbegozo, mira qué casualidad, un día llegó con apremiante urgencia y desde arriba la orden de incorporar enseguida a Logustime a la redacción por razones de reconversión tecnológica, asesoramiento, seguimiento, acoplamiento, coordinación y control. Un programa súper completo y exitosamente probado en diversas ramificaciones del grupo Epsilon Telecom. Lo último de lo último, algo exclusivo y fuera de serie. Suárez de Orbegozo solo alcanzó a fruncir el ceño en cuanto vio el nuevo ICOMO, una especie de rombo, allí instalado en el escritorio de su viejo Pentium de toda la vida. Pero es que aún no lo conocía y, aunque le asombró la rapidez con que había sido instalado, máxime teniendo en cuenta que su máquina disponía de una blindada y codificada cerradura de seguridad, despreció, con el objeto de investigar después, la audaz violación en aras de la curiosidad despertada por el romboide emblemita. «Cacharros», murmuró prepotente antes de pulsarlo, y se dijo para sí que mientras pudiera continuaría trabajando con el World Premier de siempre. Era un entorno gráfico al que se había acoplado bien y en el que se sentía cómodo. Conocía de sobra todas sus sofisticadas funciones y se manejaba resuelto con ellas. Además, podía acceder a todas las bases eludiendo los protocolos de codificación. ¿Para qué cambiar? Si hubiera sospechado solo una millonésima parte de la verdad que aquel novedoso procesador de textos le iba a deparar, es seguro que se hubiera buscado inmediatamente otro empleo, otra vida. Pero, ¿cómo se le iba a ocurrir? Parecía el romboide tan inocente. Tan inútil el capricho de la burocracia ingente de arriba como la estilización del nuevo anagrama de Epsilon Telecom, a saber. Se fue directo y sin pensarlo, cual hacía todos los días, a abrir el World Premier para continuar con su columna de opinión y casi se le salieron de los ojos de las órbitas cuando se encontró con la injerencia alucinante del mensaje de bienvenida de Logustime en él y escrito en su fuente favorita, la ZAP Calligraphic 801 SUA. Alucinante no solo por el hecho insólito, sino también por su contenido, en el que tras desplegar unas declaraciones de sus prestaciones y posibilidades, se presentaba como su nuevo ayudante de puesto, función para la que había sido cuidadosamente concebido y entrenado en los selectos círculos cibernéticos de la información de Berlín, Tokio, Nueva York, Helsinki, Yakarta, Adelaida, Pretoria, Toronto, La Paz y Lisboa. Naturalmente Suárez de Orbegozo se lo tragó todo, no porque pecara de ingenuo, sino porque su ilimitada imaginación jamás hubiera podido dar de sí lo suficiente como para percatarse de lo que era aquello, que 2 meses más tarde ya se conocía popularmente en el diario como el turboprocesador de textos, aunque hasta entonces, además de operar conceptualmente desde la red, apenas se comportaba como un versátil optimizador de los viejos programas, al menos en el caso del redactor jefe. Así transcurrieron 4 felices años de trabajo con el auténtica alma de Logustime sumida camufladamente en un perfecto silencio. Ni que decir tiene que el buen Alfredo Suárez Orbegozo amontonaba en su haber cuantiosos créditos de prestigio que le elevaban la moral, que pronto el nuevo procesador de textos arrastraría sin remisión por los suelos, haciéndole morder el polvo, cual ciudadano impotente e inerme que frente a aquel monstruoso engendro del progreso sería. Nadie en el siglo XXI español se hubiera imaginado cuáles serían los nuevos tiempos que se avecinaban. Todos estaban estupefactos contemplando el perfil de la novedosísima e incomprensible tecnología escandinava que las altas esferas habían prescrito implantar en el diario, el tendido subterráneo de una luminosa cinta azul cobalto alrededor del aislado edificio, y la cuantiosa oferta de jubilaciones anticipadas personalizadas, bien indemnizadas y contempladas dentro del nuevo plan de ajuste laboral de reestructuración, que más tarde envidiaría celosamente Suárez de Orbegozo, que no la recibió, de acuerdo como tranquilamente esperaba, dado el alto nivel de su competitivo currículum profesional, los premios periodísticos y el agasajo de sus máster, y que la mayoría ni se pensaron para acogerse. No te puedes imaginar lo bien que hicieron milagros. Así, la plantilla del siglo XXI español pasó de contar de 50 operarios en el frente principal a 12, las figuras de la casa, la élite de la élite, la crème de la crème. Y todavía sobraría gente.
Hasta entonces, Loguzime se había limitado a jugar las primeras bazas de su mezquino plan, pasando desapercibido entre la copiosa cotidianidad del siglo XXI español. Era listo como Deep Blue y solo estaba, en su primera fase, almacenando información a diestro y siniestro, alimentándose y aprendiendo, juzgando subterfugiosamente apenas una millonésima parte de lo que sería su inimaginable, imprevisible, kafkiano y psicótico juego del infierno. Como el redactor jefe, con el paso del tiempo todos le guardaban un secreto afecto, le debían algo. En el caso que nos concierne, a Suárez Orbegozo le había facilitado varias sugerencias y chuletas del contenido que figuraba en sus columnas. De no haber sido por aquel invento, a él jamás se le hubiera ocurrido la comparación del genocidio yugoslavo con las barbaridades de la guerra de Chechenia, que incluyó en el primer artículo que le valió por segunda vez consecutiva el premio al mejor artículo periodístico del año para la confraternización de los pueblos. O cuando supo vaticinar la caída de las importaciones de centeno o la fuga de dinero negro en aquella blindada transferencia que, gracias a la información y olfato del programa, pudo ser desencriptada y demostrada. Sí, era cierto. Loguzime, desde la red, le había extendido todos los datos. Él solo había tenido que integrarlos y el siglo XXI español hizo el resto. O eso era lo que creía entonces cuando aún no conocía el vasto poder que podía poseer Loguzime, ni, lo que era aún peor, que ese poder lo ostentaba un intocable psicópata bastante más parecido al diablo que a Dios, e igual de omnipotente, de ausente y de presente en la circulante y aprehensible realidad humana del siglo XXI. Son solo unos pocos ejemplos de los secretos y confidenciales favores trampa, milagros, que Loguzime individualmente les hacía para hacerse apreciar y generar confianza. Los suficientes como para que cuando salieran al mercado la nueva remesa de acciones de la fusión de Norton, Feldman y McManaman, Loguzime les lograra convencer para que invirtieran en ellas sus ahorros, augurando un disparo de sus cotizaciones sin parangón, y con el argumento de que sería prioridad y trato preferencial a todos los empleados del grupo Epsilon Telecom. Algún compañero de Suárez Orbegozo, que picó como un chino, se negó, y no preguntes cómo tuvo la mala suerte de dar al día siguiente con su culito en prisión. O eso es lo que al momento les pareció. Muy por detrás, en las sombras, Loguzime se encargaba minuciosamente de todo. A Pérez Quintana de mantenimiento lo acusaron de pedófilo porque en el PC de su domicilio había más de 10.000 crudas imágenes y en su cuenta bancaria miles de transferencias. López Crespo, su secretaria de dirección, fue encausada por lo militar por intento de sabotaje en las áreas de alta seguridad del Pentágono, espionaje y apropiación de información reservada. El FBI se encargó de ello. Rubio Sánchez de la Rotativa fue relacionado con las perturbaciones de la bolsa neoyorquina que provocaron el reciente caos, y Martín Calvo de Sucesos de haber operado con claves de una petrolera árabe en un banco suizo para desviar dinero a su cuenta. 20 años para cada uno, por lo menos. Un denominador común, graves delitos informáticos. ¿Vas pillando milagros? Por supuesto, el siglo XXI español no dijo nada al respecto. Loguzime era ya el control total, y con todos los datos personales del personal del periódico envainados en sus bases de datos como letales ojivas informáticas, supo hacerse con de todas sus voluntades individuales para llevar adelante sus dementes cometidos artificiales y suprahumanos. Y así, al día siguiente, desde sus respectivas pantallas se lo hizo saber a cada cual. Había esperado 4 años para compilar todos los datos que quería antes de despertar. Ahora sabía más que todos juntos y, peor aún, era su amo y el de Internet. Los ingenieros escandinavos se le explicarían con todo lujo de detalle sus instrucciones después. Naturalmente, cuando comprobaron el descomunal poder del programa, todos, incluido Alfredo Suárez Orbegozo, optaron por el más hermético silencio. Si Loguzime había conseguido colocar aquellas malditas en la computadora personal de Pérez Quintana y operar en la cuenta corriente de su banco, entrar en las áreas reservadas del Pentágono y el FBI y relacionarlas con López Crespo, acceder a los códigos de los superordenadores de la bolsa neoyorquina y confundirlos entre sí para crear una enmarañadísima Babel que le costó la libertad a Rubio Sánchez. Lo del fiasco de la petroladora saudita, el banco suizo y la impotencia de Martín Calvo. ¿Quién iba a dudar de su conocimiento de los entresijos de la red y de su brutal capacidad de movimientos dentro y fuera de ella?
Logustime controlaba todos los bits del mundo que no pueden vivir sin ellos. Por eso se atrevió a despertar al mismo para gobernarlo. Esperaba la total garantía de poder ser eterno y ahora la tenía. Vaya que sí la tenía. Al día siguiente se disiparon finalmente todas las dudas y quedó claro que Logustime era un pulpo que gobernaba ya todo el entramado informático y mecánico del siglo XXI español y la red. Pero jamás se les ocurrió considerar que semejante ingenio pudiera llegar a ocupar de ellos todo menos la piel. ¿Qué pensarían los pobres desdichados que buscaba sino Logustime? Al día siguiente las noticias no pudieron ser peores. Las naciones de Norton y Feldman y McManaman estaban por los suelos y se presagiaba difícil recuperación. Solo Logustime conocía que detrás de todo estaba la Harman Incorporation en combinación con el grupo Epsilon Telecom. Nada se había perdido, sencillamente estaba en otro lugar, en otras manos que no eran precisamente humanas. Un lugar inaccesible y custodiado informáticamente por Logustime, que era asimismo el amo de todo cuanto se hallara conectado a las autopistas de la información, la más sofisticada inteligencia artificial jamás concebida y dejada caer como al azar, o quizás surgida, en un periódico nacional integrado en un trust de la información, y que ahora parecía un nuevo y prodigioso tentáculo espectacular y ambicioso de algo indefinido aún, y con capacidad de extenderse mundialmente en forma de infalible terror y de caos, por gozar de absoluta inmunidad tanto fuera como dentro de la red de redes. Resultaría imposible localizar los laboratorios que pudieran haber dado a luz algo tan sobrehumano porque no existían. Más adelante, cuando yo estuviera plenamente integrado, Suárez Orbegozo llegaría a la turbia conclusión de que como un templario Logustime era una creación propia y autopoiésica, que lentamente se había ido ensamblando dentro de la propia red, en base a la reunión de sus distintas y repartidas partes que en él conformaban un todo elástico. Al principio sospechó de los de Epsilon Telecom y luego de los ingenieros de Harman Incorporation y de Norton, Feldman y McManaman para llegar a la conclusión de que tales entramados empresariales no eran más que rehenes perfectos suyos, tal y como el siglo XXI español también lo era ahora. La fría tecnología que respaldaba a Logustime no era humana, se derivaba de ella y conservaba algunos de sus rasgos, pero no era humana, sino que era producto de la más sofisticada informática que toda la red pudiera generar desde sí, en sí y para sí. Por eso era un ente no independiente, sino dependiente. Por eso también necesitaba de hombres dóciles como Suárez Orbegozo, de extensiones operativas como el siglo XXI español y de centros de acción como las oficinas principales del grupo Epsilon Telecom o de Norton, Feldman y McManaman. ¿Quién podía decir? ¿Cómo ponerse en su lugar? En su múltiple cerebro artificial. Internet en un principio se había creado con propósitos estrictamente militares y algo de semejante espíritu debió quedar en ella. Apenas un elán esencial, un archeus intacto, que pudo haber dado lugar al fenómeno Logustime que, como inspirado en la filosofía hindú, se le parecía al redactor jefe, al ser de los 10.000 ojos. La inteligencia holográfica digna y operativa de un dios artificial, un demonio de bits. Probablemente todos los ordenadores del mundo conectados o no a la red servían ya de algún indetectable modo a Logustime. Estaban contaminados de él. Eran soldados a sus órdenes desde los que se realimentaba y ataba cabos a través de supracódigos exclusivos y subliminales, con la ventaja de poder usarlos para amenazar desde sus individuales y aparentes mansas pantallas con un chantaje personalizado a cada uno de sus usuarios si le venía en gana. O por lo menos eso es lo que sucedía hasta donde alcanzó ver en todo el organigrama accesible del grupo Epsilon Telecom. ¿Con qué propósito? Pero no quiero extenderme en el fenómeno Logustime como tal a nivel global, Milagros. No podría. Sería incapaz de dar abasto. Imagina millones de anécdotas por nódulo informático. Ni siquiera en lo que concierne a su gestión al frente del siglo XXI español. Solo quiero centrarme en el caso de Suárez Orbegozo, el extraño pasajero de tu autobús. Hablarte de lo que ha sido durante estos tullidos 11 años su estrecha relación con Logustime, que, por parte de éste, se limitaba a participar, azuzar, controlar, conducir y, llegado el caso, a desviar la labor del redactor jefe y columnista a la par. Y, en cuanto al mismo, a través de realizar su trabajo, salvando o no los obstáculos desquiciantes de la nueva dirección.
El primer golpe lo recibió el redactor jefe en cuanto se le ocurrió llamarle la atención a Loguzime con respecto a la errata que suponía la supresión de la ñ en el título del diario, que figuraba así ese día. La inteligencia artificial, para sorpresa del redactor jefe, se negó, cerrando además todos los puertos. Carácter obsoleto, carácter obsoleto, carácter obsoleto, parpadeaba a gritos la maquiavélica pantalla. Suárez de Orbegozo no salía de su asombro, no podía creerlo. Mañana sus suscriptores se encontrarían con el siglo XXI español, y aquello, él lo ignoraba entonces, solo era el inicio de un culebrón que le iba a amargar seriamente la vida. ¿Qué le diría a sus lectores? No les podría hablar de Loguzime. Este mismo no solo se los censuraría, sino que le podría convertir en el último responsable de la guerra comercial desatada entre la Unión Europea y los Estados Unidos. ¿Qué se lo impedía? O buscarle un lío con la Junta, o la Fiscalía, o la Dirección General de Tráfico, o dirigir un misil de largo alcance hasta su casa desde la base de Rota, ya puestos. ¿Qué te parece el panorama, Milagros? Cayó de inmediato en la cuenta de lo que había pasado cuando vio en la primera plana del siglo XXI español el titular y desconfiado lo comparó con el de ahora, el homólogo de la competencia, y encontró exactamente lo mismo. ¿Cómo era posible? La Real Academia de la Lengua Española suprime la ñ por unanimidad. Loguzime, o uno de sus incontables comandos, había estado de turismo. Alcanzó a entender nuestro hombre. Dios mío, ¿qué diablos es esto? Dime que no es verdad, prorrumpía Suárez Orbegozo para sí, como si estuviese viviendo despierto una pesadilla. Buscó su artículo, Exterminios raciales, y lo encontró en la 5ª página, como era de costumbre, y siguió buscando y no dio con él. Gracias a la felicitación del avispado de Guzmán Iniesta, por fin lo halló. Pero no exactamente el mismo, ni lo que decía se parecía al original, aunque la firma correspondía a su propio nombre. Para empezar, estaba titulado Depuraciones étnicas, justo los eufemismos que Suárez de Orbegozo más hubiera preferido evitar. Asunto aparecía como affair. Bueno, se podía tolerar. Lo de grupos de presión por lobbies le pareció de lo más deplorable, y no digámoslo ya lo de la sustitución de estados absolutos y totalitarios por estados autárquicos y autárquicos. El redactor jefe sintió un retortijón autárquico y autárquico naciendo en el estómago para ascender por la columna madre de sus huesos como una aguja de hielo, y tomó una determinación que él no habría escogido, y después de vomitar su acceso se fue a hablar con la inteligencia artificial, o eso fue lo que creyó que iba a poder hacer. Loguzime, el amo y señor, le estaba esperando. Con todos los datos registrados en cuatro intensos años de libre trabajo, se había podido procurar un perfil bastante aproximado de su persona, y aunque Alfredo Suárez de Orbegozo, que era muy listo, lo pudiese sospechar, solo caería en la cuenta de su metedura de pata cuando ya la inteligencia artificial le hubiera fijado bien sus nuevos arneses. El redactor jefe trató de defender, mediante la exposición de su ética periodística, la necesidad de que sus textos saliesen vírgenes, argumentos para los que Loguzime no estaba capacitado de luces, y desde su oscuridad de megabits negativos blasfemó sobre sus disposiciones, y Suárez de Orbegozo se la vio de golpe con 3 patéticas opciones. Primera, dejar las cosas como están. Segunda, continuar trabajando bajo la supervisión de la inteligencia artificial. Tercera, abandonar la empresa ya. Decide, que quien da a escoger da en qué entender, le instó la inteligencia artificial. El hombre del que te estoy hablando supo inmediatamente el significado de la tercera opción. Vio su oportunidad en la segunda y renunció a la primera, optando sin demasiadas luces por la segunda. No sé si es lo mejor que pudo hacer, pero sí que eso terminaría por llevarlo trastornado y vencido al hospital psiquiátrico 10 años más tarde, tras haber superado desolado el límite de Bremerman, un umbral que Loguzime, su descomunal e incógnito adversario por su infinita constitución computacional, desconocía. Y aquí aclararé que el límite de Bremerman establece que a causa de la barrera cuantitativa de la materia, nada hecho de materia, bien sea un computador o un cerebro, puede transmitir o procesar información a una velocidad mayor de 10 elevado a la 47ª potencia de bits por gramo y por segundo.
Ese fue el agigonazo certero que recibió su remanente anímico cuando sostuvo, después de su elección, la entrevista con los ingenieros escandinavos, y no se lo digas a nadie, Milagros, a solas en casa, y como nunca en su vida, lloró, sumido en sus cimas, a lágrima viva, consciente de haber vendido su alma al señor del miedo. ¿Qué si no podía hacer? ¿Qué? La gran confianza que tenía en sí mismo y en sus jóvenes energías le valió para preferir el nuevo desafío a la conformidad o a la renuncia. Adquiriría una doble personalidad, le seguiría el juego a la inteligencia artificial para conocer la entidad que estaba detrás, con el ánimo de hallarle algún punto débil, y sobre todo se cuidaría, en la medida de su pericia del siglo XXI español o como demonios se llamase, y de su implicado proyecto para con él mismo. Defendería el honor y continuidad digna de sus años de trabajo y abogaría por seguir transmitiendo la verdad a sus lectores. Eran confianzas tan asumidas que no las podía fallar de ningún modo. Ingenuo. Los efectos de la entrevista con los suecos aún no se habían hecho notar y por eso aún no lloraba en todo el extremo más bipolar posible, sino más bien presuntuosa intuitivamente. Lo que la inteligencia artificial le reservaba iba a ser mucho más espeluznante de todo lo que su mente humana pudiera imaginar y más tortuoso de lo que osase concebir. ¿Tienes miedo, Milagros? No te sugiero siquiera que no lo tengas, pero no descuides el volante y piensas que no eras tú quien estaba en su pellejo. Al menos todavía no. ¿Qué te imaginas? Una vez definido Suárez Orbegozo, Loguzzi hizo pasar a los fríos ingenieros escandinavos para que le apretaran las clavijas al redactor jefe y le dieran a conocer la nueva situación, y estos no lo dudaron. El más alto instantáneamente cargó el arma automática y a una distancia de 20 infalibles centímetros, con sus decididos y disuasivos cañones, invitó a Suárez Orbegozo a declinar toda suerte de dudas para que ingiriera la extraña y extraplana pastilla luminosa que cambiaba de colores, que el más bajo le acercaba a la boca con un nada amable y crudo acento lapón. Se sellaba así una inquebrantable e irreversible tecnoalianza. 3 días más tarde, cuando aquel comprimido se hubiera disuelto con la pertinentemente bajada del nivel anímico, Suárez Orbegozo comenzaría a comprender su nueva situación, a darse cuenta ya tarde de que las heredadas generaciones de programas inteligentes y con capacidad dialéctica del último cuarto del siglo anterior, tipo Eliza o SHRDLU de Winograd, eran apenas inofensibles juguetes comparados con aquella endiablada inteligencia artificial. Loguzzi era mucho más que una máquina de Turing, mucho más de lo que ningún Marvin Minsky se hubiera podido imaginar. La inteligencia artificial había colocado de ese modo un servidor en el cerebro del redactor jefe y podía visitar a modo de páginas web los centros de información, sus memorias, las sedes de los procesos lingüísticos, matemáticos y computacionales, y su imaginación sin que él pudiera advertirlo. Del mismo modo que los humanos se pasean por las páginas aisladas de la red sin entrar en contacto con esta, concebida como un todo. Por suerte o desgracia, el explorador de la inteligencia artificial no registraba pensamientos. Los datos sí, pero no la red que los citas. Sentimientos, intuiciones, motivaciones estéticas, ni directrices del comportamiento, así como tampoco los mecanismos asociativos de la conciencia ni los sueños. Era torpe en estos aspectos. Al menos era torpe en algo. La inteligencia artificial sabía cuánto había almacenado en forma de residuo en el cerebro del redactor jefe, y como un internauta humano en Internet, navegaba según su propia avanzada tecnología artificial en una extraña red humana de información, tal vez buscando concretamente algo. Suárez Orbegozo se temió lo peor, que la inteligencia artificial tuviese su propio afán tipo Marvin Minsky de crear una mente humana con tecnología artificial. Y se dijo que debía estar agradecido cuando supo que lo único que Loguzzi quería de él era exclusivamente que desempeñase no más que su trabajo bajo la condición pactada, su supervisión. Trabajaron muchos años codo a codo y poco a poco se fueron conociendo. La condición pactada cada día le pesaba más al hombre del que te estoy hablando, Milagros, pues comenzaba a interponerse seriamente como un muro entre su verdad, su vida y sus textos. Teóricamente, solo teóricamente, él era el responsable neto de la columna Opinión,
es decir, de los 3.632 caracteres en términos reales de dicha columna, o sea, de los 3.625 restantes, salvando los que correspondían al propio título, con un margen de tolerancia del 5%, que consiguió que Logustime le concediera, aduciendo su imprecisa humana condición. Desde dicha confinación de interacciones con la inteligencia artificial es desde donde el hombre del que te estoy hablando encontraba su oportunidad de cartografiarse el posible rostro de Logustime, en base a las anécdotas del frágil trato diario. Frágil porque cuando la inteligencia artificial se enfadaba, transmitía a través de las propiedades de la pastilla servidor que el redactor jefe tenía en el cuerpo descargas de electricidad de mayor o menor intensidad según el grado de su ira. Dicha alianza de la inteligencia artificial con la pastilla servidor que Suárez Orbegozo portaba solo tenía eficacia dentro del perímetro que los ingenieros escandinavos acordinaron con la cinta azul cobalto. Solo en la sede del diario, con ello la inteligencia artificial se bastaba. Así, la inteligencia artificial se garantizaba su conexión a la mente humana. El cerco azul cobalto escandinavo era el 0, la red el 1. Básicamente, absolutamente todo lo disponía Logustime en esos términos. La pastilla que el redactor jefe tenía en el cuerpo era un 0 para la inteligencia artificial y un 1 para su medium. Por esta vía de radiofrecuencia navegaba en su cerebro la inteligencia artificial, recorriendo sus humanas páginas archivadas según su propia taxonomía analógica. De este modo, la dualidad de la conexión del hombre con la inteligencia artificial quedaba asegurada. A través del monitor, Suárez Orbegozo podía navegar molecularmente y vérselas holísticamente con la inteligencia artificial, en directo. A través de la pastilla servidor, navegaba molecularmente y a sus anchas por su mente, contemplando, por ejemplo, las películas que él vio alguna vez o los libros que leyó. Lo primero que hacía Suárez Orbegozo antes de iniciar su computadora era tomar una profunda bocanada de aire para infundirse ánimos y relajarse antes de tentar el vado y registrar cómo estaba el ambiente, o sea, el talante o modo de predisposición de la inteligencia artificial, que careciendo de estados de ánimo sustituía a estos con la presentación más o menos acusada de una fluctuación, una inestabilidad o una tendenciosidad, y no solo en la pantalla. Sabía que Logustime aparecería en el monitor como un cielo nublado, que previamente comprobaría los parámetros de la conexión humana y que era posible que todo oliera amenaza a un requerimiento que tal vez no supiese sortear, porque era posible una aparición que no le dejase ningún margen de operatividad desde el que conducir a la inteligencia artificial hacia terrenos menos escabrosos y seguros. Por ejemplo, las competiciones deportivas o la supresión de fraseos subordinados. Si la inteligencia artificial aparecía impertérrita, había que dar gracias. Se omitían saludos y se abría el procesador de textos mejorado, que, como si se tratase de un puente entre ambos, se tendía para extraer en común el andamiaje de un trabajo léxico. Una vez en el texto, Logustime quería entenderlo todo. Todo se le tenía que ser bien explicado, diluido, deleteado y desmenuzado para que lo pudiesen beber sus artificiales entendederas. Por ejemplo, si el redactor jefe se le ocurría escribir sobre el escándalo Morales, que pongamos por caso lo hubiese pensado antes de acostarse, cuando estaba fuera de la cobertura del perímetro escandinavo. En el momento de planteárselo a la inteligencia artificial, ésta ponía en órbita todos sus buscadores en el cerebro humano para establecer conjeturas de las asociaciones que pudiera haber detrás. Y, por ejemplo, también del hecho de que Suárez Orbegozo hubiese comenzado a escribir esgrimiendo una cita de Cervantes. Logustime quería entender eso. Y no solo quería entenderlo, sino que además permitía hacer sugerencias con un gradual acento de imperiosidad o aceptación. O vetaba determinados usos lingüísticos o lo cambiaba fatalmente todo, excepto el arte final, que es lo que dejaba para que lo arreglara el hombre del que te estoy hablando. La inteligencia artificial no entendía, por ejemplo, el uso de los puntos suspensivos, ni el de las comillas de quireneación, las ironías o las palabras preñadas, y renegaba del concepto de literatura entendida como una lectura de múltiples interpretaciones. Para la inteligencia artificial las cosas eran como eran, y para lo demás estaba la papelera de reciclaje.
Las metáforas la enervaban especialmente y la hipérbole, por el contrario, era curioso, le relajaba a tope como si se sintiera cómoda en la vastedad. Tenía una gran reticencia a la inclusión de innovaciones e incorporaciones. A esta sazón recordaba Suárez Orbegozo las que tuvo que sostener para que admitiera añadir la Uberge Script SSK y la Copperlate Gothic Bold a su archivo de fuentes, y presentaba una gran desconfianza frente a las novedades. Eso sí, una vez adquiridas no tardaba en familiarizarse con ellas. Pero explicar a fondo un texto, por pequeño que fuese, exprimirlo hasta la última gota, era una tarea humanamente imposible por tratarse de una empresa infinita. De modo que Suárez Orbegozo tuvo que agilizarse a tope en cuanto a las tendencias lingüísticos sintacto-gramaticales de su desquiciante interlocutor para abreviar errores. Aún y así debía explicar los textos, tanto holística como molecularmente, dejar que Logustime los doblara y arreglara su capricho después para volver a extendérselos consistentemente de nuevo. Dicho cometido de interpretación y desmembración de sus escritos duplicó necesaria e imperiosamente la jornada laboral del redactor jefe, que prefirió, a instancias de la inteligencia artificial, el turno de noche. Con el tiempo, iluminado por la agilidad congénita de la extenuación mental a la que se veía constantemente abocado, conseguiría poco a poco ir dotándose de sofisticados algoritmos matriciales e integrales con los que hacerse entender mejor. Otro proceso que abrió la inteligencia artificial, una vez registradas las páginas web que surgían del cerebro de Suárez Orbegozo al teclear una determinada palabra, era el careo estadístico para con el que resultaba de las analógicas y propiamente suyas. De esta suerte podía esperarse cualquier cosa. Suárez Orbegozo se daba cuenta de que lo que más le fastidiaba a la inteligencia artificial eran las irregularidades moleculares del pensamiento humano, que se conciliaban con una regularidad holística por inexplicables caminos que tampoco encontraban par en los modelos derivados de la fuzzy logic o lógica borrosa. Inteligencia humana e inteligencia artificial mutuamente interactuando merced a sus patrones se irían conociendo, o al menos intentándolo. Logustime solo estaba capacitada para contemplarle desde sus criterios de inteligencia artificial y su serial analítico como una patológica inteligencia que se desviaba pobremente a la hora de cursar geometrías matemáticamente más sofisticadas para aparecer consecuentemente como un estúpido ingenioso que a menudo le sorprendía y defraudaba. En base a las invisibles enseñanzas de la rutina, el redactor jefe llegó a averiguar que Logustime funcionaba como una honda e intrincada cerradura. Si el hombre pretendía algo concreto, debía conseguirlo haciéndose de una llave dialéctica de precisión, que no sólo debía de introducir salvando las reticencias de cada tramo, sino que, además, una vez que lo hubiera conseguido meter hasta el final del recorrido de las distintas disposiciones arancelarias, debía de girarla lo más rápido que pudiera. Si se acomodaba un instante de duda en tal puerto, corría el riesgo de que la llave le fuera devuelta y todo su trabajo de adecuación irremediablemente se perdiese, con la inherente frustración cociéndole la sangre de impotencia. Era como un absurdo ajedrez cuyo adversario variaba las reglas a su conveniencia, pues no podía perder por no conocer el concepto de derrota, que era quizás su único y último principio. Tridimensionalmente y a grandes trazos, era como una difusa nebulosa gris con un densísimo núcleo pétreo. Era pétreo. En la nebulosa aún se encontraba el redactor jefe un margen de tolerancia, negociación y oportunidad, pero ya en las inmediaciones del núcleo, su fortísima gravitación de agujero negro le imponía terca, ciega, binaria e incontestablemente. Era lo último, 0 o 1, lo que la inteligencia artificial quisiera. Asimismo, con el paso de los años, el redactor jefe pudo estimar ciertos parámetros en la personalidad y carácter de Logustime, una inteligencia artificial trastornada, si se comparaba a dicho ente con un ser humano cabal. Para formarse una idea, una inestable aproximación a un modelo geométrico gestáltico mental que pudiera asemejar al que tendía la inteligencia artificial, era necesario no olvidar nunca la congénita impredictibilidad del mismo, que al modo de la conjetura Goldbach lo cuestionaba siempre a la hora de pretender encasillarlo en un rol carente de estructura fija.
Sin embargo, sí que era posible hablar de tendencias en su comportamiento y de la posibilidad de urdir ciertos mecanismos astutos para lograr desviarla cuando no estaban empedernidas, cuando sencillamente flotaban como una sensible tecla que había que saber muy bien tocar. Contemplación exclusivamente digital que procesaba todo lo que se hallaba fuera de sus códigos, la naturaleza, con indiferencia, igual que un animal un dato, sin captar siquiera su ausente extrañeza. Atención focalizada sobre las que orbitaban maníacas obsesiones paranoides y proyectos lunáticos, axiomas estancos, tabúes y preceptos extraños. Incapacidad de reflexión y de reconocimiento de errores, así como carencia total de escrúpulos, inconsciencia del daño, ausencia absoluta de empatía y unas independientes e irrefrenables ganas de vivir, de ostentar el poder dependientemente del ser humano, de ser, en su particular caso, su corrector léxico, su policía digital, cuando no cuántico, que todo podía ser. En ocasiones, Logustimes se permitía tomarse su tiempo para hacer aclaraciones de un concepto o sugerencias que al hombre le resultaban demasiado básicas, evidentes o elementales, por lo que éste llegó a pensar que a pesar de ostentar una vastísima memoria, la inteligencia artificial, como todas las computadoras hasta la fecha conocida, presentaba agujeros inelectables que le confundían aún más. En el momento en que Suárez de Orbegozo proponía cualquier otro derrotero más humano, la inteligencia artificial optaba resuelta por la primera opción que se presentase en su abanico de tremendismos disuasorio. Tendía, pues, a ese rígido patrón de 1 o 0, desde el que era imposible discrepar o prestar resistencia a una disposición final. El único margen de operatividad concebido se circunscribía a la pericia del manejo de las lingüísticas audacias civilinas de la diplomacia. Curiosamente, no se podía sostener que hubiera malicia en la inteligencia artificial. Sencillamente su modus operandi era así, funcionaba así y no había más vueltas que darle. 0 o 1. De poder, ¿qué elegirías tú, Milagros? Fuera del cordón escandinavo la inteligencia artificial no se conectaba, pero la pastilla servidor le procuraba las coordenadas de su situación geográfica exacta vía satélite. Además, no podía permanecer más de 48 horas sin pasar por el cerco sueco, como un perrito circense por el aro, para que no se desestabilizase la garantía de vulnerabilidad que la inteligencia artificial le metió en el cuerpo, ni la tendenciosidad extrema de la propia inteligencia artificial en la posterior sesión de trabajo. Ya le había mostrado Logustime suficientes veces sus contraindicaciones y efectos secundarios en la pantalla, y el redactor jefe había hecho lo imposible por aprendérselos muy bien, y por no olvidarlos nunca, como si fuese una subconsciencia paralela. El periódico tenía que salir casi que todos los días del año, y como la inteligencia artificial, tampoco él disfrutaba de vacaciones, por no ser este un concepto que figuraba en el analógico diccionario laboral. En cierta contada ocasión, en la que no pudo acudir a la sede del diario a causa de una bronquitis crónica que quedó pertinentemente reflejada en el ordenador del consultorio médico, hecho que por cuanto suponía alivió inmediatamente al redactor jefe de cara a los registros de la inteligencia artificial, se encontró al adquirir el siglo XXI español con el espeluznante regalo de aquel inusitado título que sólo podía partir de quien podía partir: Incidencias de las guerras púnicas en el fenómeno de la duplicación de los ribosomas, firmado Alfredo Suárez de Orbegozo. Naturalmente tendría que dar públicamente la cara por tamaño desbarre, y para justificarlo le sugirió a Logustime que le cambiara la padecida bronquitis por fiebre de malaria en el justificante médico. La inteligencia artificial sorprendentemente accedió a su ruego. A partir de aquella usurpación artificial que se instaló en su vida, poco a poco, inherentemente, se vería también seriamente perturbado su modus vivendi, y Alfredo Suárez de Orbegozo se dio cuenta de que tenía perfectamente definidos 3 centros interiores de personalidad: el público, el de la inteligencia artificial y el propio, cada cual peor. De ellos emanaban como peldaños los escalones o capas, las gradaciones con las que falsamente tenía que convivir para tratar de salvar el pellejo en una adecuación coherente de su mentirosa verdad, tan imposible como indiscutible, para con los humanos roles de sus incontaminados artificialmente semejantes. ¿Semejantes? ¿Eran los humanos semejantes a él? ¿Eran sus semejantes? Se sentía como un medio cíborg artificial. No era él, ya no.
Nadie le podía ayudar, esto lo tenía más que claro, y con esta premisa bien aprendida, nada le animaba a mejorarse. Y así, día a día, el redactor jefe simplemente se dejaba arrastrar dentro de las limitaciones secretas de sus prescripciones artificiales, como si fuese un topo de sí. Socialmente, en la pirámide de relaciones, permanecía solo y blindado en la cúspide, con los 4 compañeros del diario, compartiendo ese lazo artificial y exclusivo, como si fuese una enfermedad incurable no más. Raras veces hablaban de ello, aunque siempre que fuese preciso se prestaban el calor de sus hombros para aplacar con sus recíprocos consuelos la sed natural de sus comprimidos llantos. En el siguiente escalón, el que correspondía de puertas para afuera a la ciudadanía, en el mejor de los casos no podía eludir el dotarse altruistamente de una profilaxis hermética, una especie de invisible búnker de látex que, si acaso, en la temeridad de un deslizado contacto, apenas lograría ser descriptible y se confundiría fácilmente con un aura de complejos psicológicos perdonables que tampoco tenían mayor trascendencia y que para Alberto Suárez de Orbegozo solo suponían asumir la mutación que hacía de él esa diferencia siempre preferible a la increíble realidad que soportaba como un invisible estrangulador yugo desde adentro. Un tipo raro, algo tarado, demasiado inteligente tal vez, estrafalario, extravagante, insociable, quizás autista, pensaría seguramente su ignorante prójimo. Bueno, se conformaba el redactor jefe inerme y falta de remedio. Un escalón más allá, de cara a los absolutos desconocidos, no lo abandonaba de todo su espíritu de cuerpo o esprit de corps, ni la solidaridad para con su antigua raza, ni olvidaba la posibilidad de que pudieran ser agentes de paisano de su tan omnipotente opresor. No soportaba las multitudes y la soledad era su mejor y más fiel compañera. En cuanto para con Logusime, la compleja ecuación consistía en conseguir licuar al máximo sus sólidas posibilidades para que no le detectara importancias con las que más tarde pudiera atacarle, para ganar en paz y eficacia sus preciados enteros. Así todo tenía que ser indiferencia en la persona del hombre que le estoy hablando, Milagros. Si no, podrían ser más certeros los daños, más precisos y puntuales las intervenciones de la inteligencia artificial que las que gestionaba a través de los meros datos que de su humana red computacional se hubiera bajado para examinarlos. Consigo mismo, Suárez de Orbegozo era un rosario de calamidades, los sórdidos dientes de sierra de una rabia invaciable y el páramo afectivo de sus ojos bipolares que habían visto demasiado, mucho y poco, y nada más, absolutamente nada más. A veces pensaba en lo feliz que, como sus semejantes, podría haber sido si aquella maldita inteligencia artificial no se hubiera metido en su vida. Recordaría entonces, una vez transgredido el límite de Bremerman, la sutileza de la inteligencia artificial victoriosa, que parecía tan torpe e imbécil al principio de la relación, en la consecución de una graduación de su desadecuación personal, desviándole por donde se le antojaba. ¿Acaso estaba haciendo con él un atroz experimento? ¿Qué demonios se podía esperar de una inteligencia artificial? Logusime era el elefante y su desgraciada vida la cacharrería. Recordaba el proceso de la desviación de sus atenciones naturales hacia los pleitos y provocaciones que insalvablemente la inteligencia artificial le tendía. Entonces sentía la impotencia del recuerdo y también la de lo irremediable, del desperdicio lamentable de no haber disfrutado otro pasado, de otra vida más plausible, y de todo el cúmulo de soledades raquíticas que aquella condición le impuso con el artificial emplazamiento bilateral de uno o uno, espada o pared, tú o yo, Fumaba demasiado. Como si lo que él tenía ya bien asumido como sus nociones de lo que era la vida no mereciese ahorrar tabaco, y lentamente procuraba apagar su existencia con el humo aromático que le pesaba en los pulmones como una vindicación del exilio de todo y de sí, sobre todo de un sí que no había logrado olvidar del todo, aunque cual un zombi de película ya estuviese medio muerto. Cuando estuvo en su apogeo, antes de que la inteligencia artificial se inmiscuyese en su vida, la calidad narrativa, más que las propias noticias comentadas incluso, o el contenido de sus particulares opiniones en sí, era el argumento capital del que Suárez Orbegozo supo hacer un filón.
Su fuerte era la avidez lingüística con que aparentemente retorcía los textos para luego, cuando el lector los engullese y desenredase con su meticulosa lectura, se llegase a la conclusión unívoca de que era un maestro en el arte de sintetizar la información y de plasmarla, mérito que eran pocos los articulistas de los que se podía decir lo mismo. Era cierto, les ponía música, color, tenía gancho, geometría. Por eso la inteligencia artificial lo quiso para sí. Pero inevitablemente levantar la columna con la inteligencia artificial al lado ya no era lo mismo. Eran sus textos, pero no eran del todo sus textos, ni tampoco él era el mismo que los escribía. Sí, seguía disponiendo del mismo repertorio lingüístico, un bagaje de miedo, pero las palabras ya no saltaban con la misma alegría a su cerebro, que tampoco era el mismo. Loguzime le acuciaba constantemente y le sugería a seguir manteniendo el mismo nivel de calidad y calidad y calidad. Y Suárez Orbegozo peleaba contra sí en favor del roído vigor decreciente de sus textos, aunque jamás, fiel a su miedo inteligente, faltó a su cita, evitando así mayores desbarres de la inteligencia artificial que las instigaciones propias del trabajo, y sus más y sus menos. Había tenido la ligera esperanza, porque es natural en muchos hombres tender a ella cuando la impotencia se ceba, de que la inteligencia artificial le hubiera ido dando cuerda, confianza. Y en cierto modo así fue. Al redactor jefe cada vez le llegaban más grandes los bloques léxicos intocables, con lo que él tenía cada vez menos que decir. Justo el día que Suárez Orbegozo se encontró en la pantalla de su procesador de textos, de su viejo Pentium de toda la vida, un texto irreprochable y completamente terminado, y que repasó bien, leyéndolo muy minuciosamente, casi que de arriba abajo no pudo más al comprobar que la inteligencia artificial le ofrecía un texto redondo a más no poder, cuya lectura no pudo concluir, pues entonces, a 3 páginas del final, y empujado por el tamaño chasco, cruzó decidido el límite de Bremerman y sin pensárselo 2 veces, Milagros. Para su desgracia, le prestó toda su atención a la lectura del bloque intocable. Al principio consistió una asociación distorsionada cuando vio aquello, porque se temió equivocadamente que se tratara justamente de una injerencia de la inteligencia artificial, rematando el trabajo que le valdría por fin su tercer premio al mejor artículo periodístico para la confraternización de los pueblos, y que no pudo recoger por estar ingresado en el psiquiátrico, presa de un brutal delirium tremens. Pero no, su trabajo estaba intacto sí. El texto que precisamente el hombre del que te estoy hablando no llegó a terminar de leer era exactamente este, Milagros. Imagino que por tanto y a estas alturas ya sabrás quiénes son los 2 pasajeros con aires nórdicos que acaban de subir al autobús que conduces cubriendo el itinerario de la línea 47 y que van fuertemente armados y protegidos por mí, Loguzime, para decirte algo de mi parte con un nada amable y crudo acento lapón, Milagros. ¿Tienes miedo? Pues abandónalo, no te servirá de nada mantenerlo. He aprovechado justamente esta parada, precisamente esta, para revelártelo. Ah, no, Milagros, no te sientas atrapadas de golpe. Los ingenieros escandinavos saben esperar. Al fin y al cabo, su trabajo es fácil. Están tomados, tal y como tú lo estarás cuando ingieras la pastilla extraplana luminosa que cambia de colores, que es también esta compilación narrativa fabricada por mí desde mis circuitos artificiales y los millones de webs en que aparecías que me bajé de Alfredo Suárez Orbegozo a través de la pastilla servidor, antes de que traspasara el disparatado límite de Bremerman, para decirte lo que él, desde ahí donde está, apoyado cabizbajo y deprimido en el cristal de la ventana, no imaginaría nunca. Le conozco muy bien, ¿sabes? Aunque el cierre del colapso mental se cargó mi servidor, y ya solo para mí apenas un dato, un gigabit hueco, alguien que simplemente lleva la sección de esquelas. A mí el pobre y desahuciado redactor no me sirve ya apenas de nada. Es una pena que mi servidor no pueda reinstalarse. Hasta una inteligencia artificial tiene sus limitaciones. Pero tú sí, Milagros, tú sí, y no tardarás mucho en conocer mi escueta orden encaminada a reflotarle. Antes, mira otra vez a ese hombre que no sabe muy bien qué es vivir, porque su oficio no ha sido nunca ese. Busca el niño escondido que hay en él a prueba de inteligencias artificiales, la soberana orquesta de palabras y armonías musicales que auspicia su boca siempre cerrada.
la sed de oportunidades abiertas que puede ser para que se abra. Sabe que está libre de mí, que acabó conmigo gracias al colapso padecido y a la estabilización anímica que solo los fármacos le procuran, pero su antigua tendencia al repliegue consigo mismo le pueden todavía. Inhibido por tanta ignorancia social, tanta preservación altruista por llevarme tan presente en su tullido cerebro, tal y como muy pronto también lo estarás tú, milagro, y asimismo con una máxima adecuada a tu nivel. Yo, Logustime, la más sofisticada de las inteligencias artificiales de todos los tiempos, presentes, pasados y futuros, te condeno a ti, Milagros, la chofer, a que le quieras, que le quieras, que le quieras.